Bailar, comer, Aburrirse. ir al cine, Viajar, tocar, Besar. beber, pintar, soñar. Morder. Descubre junto a Antonella Esteves las lecturas y canciones preferidas de líderes entusiastas de la cultura, los sabores que inspiran su día a día y los rincones que marcan sus historias. UChile TV y Radio Universidad de Chile presentan Cuestión de Gustos. Nuestra invitada de hoy se dio a conocer como una de las voceras del movimiento feminista en mayo 2018. Al año siguiente se transformó en la primera mujer trans en ser electa presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y hoy es la primera mujer trans en ser diputada electa en nuestro Congreso. Nuestra invitada de hoy es Emilia Schneider. Y ya es momento de recibir a nuestra invitada, la diputada Emilia Schneider. ¿Cómo estás? Muy bien, querida. Un gusto de conversar con ustedes. A mí me gusta mucho el canal UChile, así que muy contenta de participar también. Además, a mí me encanta tener la posibilidad de conversar largo contigo porque nos hemos encontrado muchas veces en Radio Universidad de Chile, ahí en cruces. Pero más empaquetada. Más empaquetada, sí, y en las vigilias feministas organizadas para el 8 de marzo. Pero esas no eran empaquetadas, esas eran muy lindas. Y ahora estamos acá para hablar, no de política, aunque también un poquito, ¿no? Porque creemos que... Lo personal es político. Sí, siempre, siempre. Y lo cultural es político, sin duda. Y queremos acá que nos detengamos en tus películas favoritas, en la música que estás escuchando, en tus libros favoritos. Emilia trajo una selección de 4 de sus libros favoritos y yo justo la chunté con su película favorita. Así es. Así que, si te parece, partamos con Almodóvar. Partamos con Almodóvar. Igual esta película es de principios de los 90. ¿Cuándo la viste? Ya, la vi muy chica. Creo Sí, que debo haber tenido... Obviamente no la vi en el estreno, yo nací en el 96. Pucha, la debo haber visto cuando tenía 11, 12, 13 años por ahí, con mi mamá, que claramente quizás no era tan apropiada para la edad, pero agradezco haberla visto. Y después de esa película me puse a ver muchas otras de Almodóvar y me gustaba mucho como el mundo que retrataba, el mundo LGBT, como me encanta el acento español. Y esta película en particular... Todo sobre mi madre, para quienes nos están escuchando en la radio. Para mí se volvió una de mis favoritas porque trata un tema muy complejo para la vida de casi todas las personas, la mía también, que es un poco la relación madre, hijos, hijas... Y la figura de la madre, finalmente, era un poco de la familia, ¿no? De familias como fuera de la norma, de cierta forma, vínculos, qué sé yo. Como que por esa parte, por la narración del hijo de la protagonista al principio, no voy a spoilear porque no voy a contar lo que pasa. La película tiene 30 y tantos años. Es archiconocida. Bueno, el hijo de la protagonista, toda la narración que él hace de su vínculo con la madre hasta que él muere... Pucha, a mí me marcó mucho respecto también a cómo yo en ese momento y a lo largo de los años he ido reflexionando de mi relación con mi propia madre. Entonces, la verdad a mí me gusta mucho y siempre que conozco a alguien que no la ha visto, hago que la vea conmigo. Sí, oye, entonces la has visto muchas veces, me Muchas imagino. veces. Ahora también... Además sale Penélope Cruz muy joven. Sí. Yo lo encuentro así como cuando debe haber estado partiendo, no sé. Pero me gusta, no sé, me gusta mucho. Yo siempre uso esta película cuando hago clases sobre melodrama, ¿no? Y les explico que, claro, que si uno cuenta la historia todo sobre mi madre, es sobre una mujer que tiene un hijo que nunca le ha hablado de quién es su padre y le promete que esa noche le va a contar y el hijo muere en un trágico accidente persiguiendo a una actriz. Esta actriz va a terminar siendo la jefa de esta madre sin hijo que va a viajar de Madrid a Barcelona para buscar las huellas del padre y en el camino se va a encontrar con una monja que está embarazada también del padre y con su mejor amiga que es una mujer trans. Y luego todo esto que suena disparatado, en Todo sobre mi madre, Almodóvar lo genera de una manera muy elegante, muy fina y muy entretenida. Y ahora que lo dices tú, claro, suena muy enredado, pero cuando uno la ve se ve como orgánico, que le dicen, como que no... No sé, sí, pero en realidad se suena súper enredada la trama, pero es buenísima. A mí me gusta mucho y efectivamente es muy dramática. Sí. Muy dramática. Ahora, también una cosa que tiene Todo sobre mi madre y una de las razones por las que yo constantemente la uso en clase, especialmente cuando doy clases en universidades conservadoras, es porque tiene una representación de lo trans que es muy amorosa.
Y hay muchos estudios y también un documental sobre cómo en el cine, hasta finales de los 90, que es de la época de esta película, lo trans fue siempre representado como una otredad perversa, como lo abyecto, ¿cierto? Como un lugar de risa o de horror. Incluso películas como, no sé, pues, El juego de las lágrimas, ponte tú. Uno decía así como, uy, pero en serio, esa es la reacción, Claro. qué duro, qué difícil. Y aquí La Agrado es un encanto y uno lo único que quiere era tomarse un tecito con La Agrado. Hablemos también de la representación y si en algún momento o todavía que la ves más grande, habiendo hecho también tus procesos y tus caminos y militado desde ahí también, Emilia, ¿qué significa también ver a una persona trans en pantalla desde un lugar amoroso? Sí, a mí eso es de las cosas que más me gustan porque tampoco es que te pinte una realidad que no existe para las personas trans en la época o para muchas personas. Te retrata cosas crudas que sí pasan, que sí afectan a nuestra comunidad, como el trabajo sexual, como la violencia, pero te lo retrata desde un, como dices tú, un poco rescatando la cotidianidad, la ternura en esa cotidianidad y poniendo temas incómodos también. O sea, yo pienso en la figura del Agrado, que claro, que es como un personaje que todos amamos de la película, con este monólogo que tiene al final donde dice como eres más honesto, más real, entre más te parece a la versión que quieres de ti misma. Da como todo un mensaje, es muy interesante, pero también es muy crudo como ella presenta todo esto. O sea, ella habla de cómo la han golpeado, de cómo la han excluido, de cómo no ha podido encontrar un trabajo fuera del trabajo sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también pienso en la figura de la pareja de la protagonista, Claro. que Lola. es Lola, que es la madre o padre, como se refieren en la película, del hijo de Manuela, ¿no? Y eso yo lo encuentro muy rupturista, porque también ahí te muestra, claro, una persona, Lola, que vivió excesos, trabajo sexual, que vive con VIH y que está en una etapa muy, muy grave ya de SIDA, digamos, pero que al mismo tiempo algo que es muy, yo creo que hasta el día de hoy, ¿cuántos años tenía la película, dijiste? Es del 99, ahora chequea. Ya, del 99. Bueno, del 99 a la 25 fecha años. sigue siendo muy heavy, muy como yo creo rupturista plantear, por ejemplo, una persona trans que tenga un hijo. Y Lola era madre de el hijo de Manuela. Entonces, y eso yo creo que es muy fuerte como para el público. Entonces, a mí me gusta mucho porque conjuga esas dos cosas. Como las personas trans sí vivimos vivencias muy crudas, muy, muy rudas. Otras generaciones han vivido mucha más exclusión que la mía, pero al mismo tiempo eso no te aleja de ser una persona que tiene amores, que tiene familia, que tiene dramas personales, individuales, como que a veces se reduce mucho a la población LGBTI, particularmente a las personas trans, al rol de víctima. Sí. Y ese rol de víctima no tiene matices. Nunca y las personas tenemos matices. Por supuesto. ¿No? Y eso yo lo encuentro muy interesante. Además que creo que tiene, bueno, todo un mundo que hoy día ya podemos decir, bueno, está retratado, pero yo creo que para la época, antes incluso, retratar todo el mundo nocturno, más under, del trabajo sexual, de la comunidad LGBTI, etcétera, etcétera, del VIH-Sida, no tenía tanto espacio, tanta visibilidad, y creo que hacerlo de esa forma tan poética, tan cotidiana, tan tierna, tan graciosa, es un gran aporte. A mí al menos soy una chica Almodóvar. Sin duda. Yo no tengo ni una duda de que si Pedro te conociera diría, listo, pásame la cámara ya. Pero hay una cosa también que ahí me parece importante, ¿no? Creo que el poder de la representación, no solamente en términos de la diversidad de la representación, porque luego aquí está El Agrado, luego vemos Una Mujer Fantástica y el personaje de Mariana es otro tipo otra onda, claro. de mujer trans que no trabaja en el trabajo sexual, que tiene otras características que, por supuesto, no representan a todas las mujeres trans y así, ¿no? Hay una idea de diversidad, pero sí hay un enriquecimiento, yo creo que para mirar y decir, esto se parece a mí, y luego para quienes nos estamos ahí, que en mi caso es mujer heterosis, cuando yo veo una película como Todo sobre mi madre, o como Una Mujer Fantástica, o como Miss América, por ejemplo, uno puede decir, oye, que ahí hay un mundo que yo no conocía. Y me imagino que eso hace mucho más fácil el diálogo. ¿Cómo los ves tú el tema de la representación como una herramienta de puente, ¿no? para dialogar? Sí. Creo que eso es muy interesante porque también efectivamente yo creo que en la población LGBTI, en todos los grupos como invisibilizados, discriminados, etcétera, que empiezan a ganar visibilidad,
a veces se estandariza como la experiencia, ¿no? O como que una persona que es muy notable de un grupo pasa a ser como la representante de todas las vivencias del grupo, como decías tú. Y a mí me parece muy interesante poder tener distintas perspectivas de lo trans en el arte, en la cultura, en la política, etcétera, etcétera. Como bien decías tú, o sea, en Todo sobre mi madre tenemos un mundo de lo trans que existe todavía, de mucha exclusión, de mucha violencia, pero también, por ejemplo, tenemos una mujer fantástica que ya es otra cosa. Y si nos vamos, por ejemplo, a los libros de la Camila Sosa, en Las Malas, si es que no me equivoco, la protagonista era una estudiante. O puedo equivocarme, pero... No, en Las Malas es una trabajadora sexual. Pero bueno, sí, no, espérate, estoy confundida de otro. En los cuentos, Soy una tonta por quererte. Eso. Ya, sí, así como trivia. Las ultra fans. En alguno de todos estos, bueno, y en Tesis sobre una investigación también, te muestran otra experiencia de lo trans que quizás es más cercano a lo que vive mi generación. Una generación que hoy día de personas trans que está accediendo más a la educación superior, que tiene más oportunidades que generaciones anteriores. Y creo que mostrar eso es muy distinto, es muy enriquecedor para entender la historia de una población, pero también para que esa misma población se encuentre, ¿no? Porque también creo que hay una brecha generacional entre las personas LGBTI. Y yo siempre lo digo, por ejemplo, respecto a mí, cuando me dicen como tú eres una representante de la comunidad, sí, de cierta forma, de la lucha por nuestros derechos, nuestras ideas, pero yo no represento la vivencia de todas las personas trans. Yo pude estudiar, milité en un partido político, soy parlamentaria, como que es una vivencia muy anómala. Claro. Entonces creo que también se generan ciertas brechas. Mi generación ha vivido muy distinta la vida a la generación de compañeras trans que vivieron la dictadura, por ejemplo. Y creo que visibilizar nuestras distintas formas de vivirlo no solamente acerca al resto de la población, sino que también nos puede acercar entre nosotras, porque esa brecha generacional también existe. También existe porque yo creo que debe ser muy fuerte para generaciones que lo pasaron tan mal, que hoy día hayamos conquistado esos derechos y sentir que no hay una reparación para atrás, como bueno, mi lucha sirvió para que otras tuvieran esos derechos, pero ¿qué pasa conmigo?, dirán algunas compañeras. Claro. Entonces, nada, a mí por ese lado me parece que es interesante esta diversidad de representación, que tampoco es que tengamos muchísima, pero en los referentes que estamos diciendo, como, bueno, Almodóvar, la Camila Sosa en la literatura, otras películas españolas, qué sé yo, o chilenas, dan eso, pero eso. No sé si me desvié la pregunta. No, puede pero ser. está perfecto. Soy buena para desviarme. No, pero de este programa se trata de eso. Se trata de nuestros desvaríos, de nuestros entusiasmos, de nuestros gustos, así que me parece perfecto. Pero quedémonos con la Camila Sosa un rato, porque también a mí me parece que... porque, por ejemplo, en el caso de Almodóvar, ahí tienes un hombre gay, pero cis, que es muy cercano a este mundo y que tiene un cariño con ese mundo, ¿no? Y lo cuenta, pero lo cuenta desde afuera. Camila Sosa levanta una voz. Y ese libro y sus libros, ¿no? Yo creo que Las Malas, para un montón de gente, incluyéndome, fue un... Las Malas es buenísimo. Y luego Soy una tonta por quererte, que este es el más reciente, que salió el 23. Te di sobre una domesticación y además hablar con ella. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarla me encantaría conocerla. Es una alucine. O sea, de verdad, hay una articulación y ahí también aparece, ¿no? Como una mujer que viene, en el caso de ella, de provincia, ¿cierto? Que logra crearse una voz. Y no solamente... Es una carrera de actriz también, ella parece, fue actriz, ¿no? Sí. Bien conocida. Sí, y entonces ahí me parece que es interesante como el primera persona, ¿no? ¿Qué sientes tú que hay en su literatura que a ti te entusiasma? Ay, a mí eso me encanta, efectivamente, que hable en primera persona y que hable como... Obviamente esto es algo muy que me identifica a mí como persona trans, que lee a otra persona trans, que escribe cosas con las que yo me puedo sentir vinculada, pero creo que a cualquier persona le puede gustar. Y yo tiendo a pensar que quizás este libro tiene algunos tintes medios autobiográficos, yo no desconozco la vida personal de ella, pero bueno, habla de una actriz y es una temática, pucha, que yo encuentro que también te rompe muchos esquemas, ¿no? El Tesis sobre una domesticación. Por ahí me lo recomendaron, me está acompañando el Kevin que me lo recomendó. Gracias, Kevin, por la recomendación. Sí, no, excelente recomendación. Y habla, claro, de una mujer trans que es actriz, una actriz muy famosa en Argentina, que llena teatros, qué sé yo, que está casada y tiene un hijo. Una mujer trans que es famosa, está casada y tiene un hijo, o sea... Hay una, ¿cómo se llama? ¿Hay una mujer en Argentina que es muy famosa? No, hay muchas muy famosas, hay muchas. Sí, por eso quizás rompe más esquemas para Chile. La Veneno también es otro personaje, pero tiene otro desenlace.
pero a mí este libro me ha hecho como... Me ha puesto a mí incluso en posiciones incómodas, como que yo al principio leí y decía, oye, pero ¿de qué se queja? Como, pucha, te ha ido bien en tu carrera, estás enamorada, estás casada con un hijo, bueno, pero no hay que quejarse tanto. Y después una va entendiendo los conflictos de la protagonista. Y a mí lo que me gusta mucho de la Camila Sosa es eso, que yo leyéndola me siento como muy en mi salsa como de pertenencia cultural, ¿no? Sí. Como ella habla mucho del mundo trans, travesti, cola, en Soy una tonta por quererte también mucho de la vida nocturna, que son cosas que al menos a mi generación o al mundo en el que yo habito, la población LGBTI, pucha, nos ha marcado mucho a lo largo de nuestra vida. Y obviamente, y es como, en el fondo, a veces es chistoso porque uno puede decir como, oye, esto me recuerda a, o no sé. Creo que ahí también está es como una deuda saldada con que cuando chica creció, no habían personajes con los que uno se pudiera sentir identificada en las teleseries, en los distintos productos culturales. Soy todavía muy seca para ver teleseries y era heavy como que en ese tiempo no habían personajes LGBTI. Entonces leerlo ahora de grande como que me da eso. Y también pienso para las generaciones más nuevas que van descubriéndose, tener distintos referentes culturales es súper importante. Como que creo que cuando crecemos sin referentes, sin que otros ocupen un lugar visible, cuesta imaginarse la propia vida. Yo cuando estaba en el colegio me costaba mucho imaginarme como, ¿voy a poder estudiar si soy una persona trans? ¿Voy a poder trabajar si soy una persona trans? ¿Voy a poder amar, tener una familia, etcétera, etcétera? Porque la sociedad te cierra muchas puertas, ¿no? Entonces tener esos referentes, incluso pese a que la desigualdad más material no cambie, teniendo esos referentes como que en tu imaginario no te cortáis tanto las posibilidades como si no los tuvieras. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, a mí eso me gusta. Además, mostrar conflictos cotidianos en las personas trans. No solamente, como tú decías, como lo más dramático, sino, pucha, una mina que está chata de su matrimonio. Puta, no sé. Como que es de repente un bálsamo cuando uno escucha tantas cosas tan duras. A veces la comunidad nos encontramos cuando alguien muere, cuando alguien es atacada. Es como un bálsamo de todo eso, leer otras historias. Sí, yo creo que a mí lo que me pasa con Camila Sosa, que al mismo tiempo que me abre... Además que escribe increíble. Escribe increíble. Está increíble. Pero además de que me abre este otro mundo que para mí es ajeno, ¿no? Pero que quisiera poder empatizar y tener más herramientas para aquello, es como a mí me gusta mucho su reclamo por el romance. Ay, sí. Entonces creo que eso es súper interesante, que es un poco, también trajiste el MBL, y yo creo que es interesante hablar de cómo, claro, en general se habla, ahí tengo mi torero, es lo que trajo Emilia, y claro, está como esta idea de, sí, está bien, o sea, mi primera pelea es que me reconozcan en lo que soy. Claro. Eso es como esta. Y entonces, claro, a veces esa pelea política, esa pelea militante, que es la más básica, ¿cierto? Pero luego es como, bueno, pero yo también merezco romance, yo también merezco seducción, yo también merezco poder tener estos espacios de cotidianidad que pareciera que también les son negados, no solamente el acceso de ser, sino también de sentir. Claro, es como este poema tan famoso, Pan y Rosas, como el pueblo merece pan y rosas. Como, claro, hay una lucha por el reconocimiento de los derechos más elementales, acceder a salud, educación, trabajo, pero los afectos, como decís tú, también son súper importantes y creo que hay una frase muy linda de una activista travesti argentina, la Loana Berkins, que yo la sigo mucho, soy muy fan, que en el fondo dice como el amor que nos has negado es nuestro motor de lucha para cambiar el mundo. No recuerdo la frase textual, puedo estar cometiendo algún error con eso, pero efectivamente yo creo que es muy heavy para las personas LGBTI la negación del amor, la negación de la pertenencia a veces a la familia, la soledad. Son temas muy brutales. El cómo una también va construyendo una familia en su propia comunidad. Y creo que visibilizarlos también permite imaginarse esas historias de amor, permite que existan esas historias de amor, porque creo que claro, también hay personas que aman a personas trans y a veces hay una falta de visibilidad, una discriminación que también rompe esos romances, rompe esos lazos, rompe esas amistades y irlo naturalizando también pone esta idea alocada de que las personas trans somos efectivamente personas que podemos vivir todas estas cosas
Y sí, además yo soy una fanática, una militante del amor. Soy así de disfrutarlo a concho y de sufrirlo a morir. Entonces, ¿hay otra manera? Gusta. No, hay otras maneras, hay otras maneras. No sé. Mis amistades siempre me dicen que soy demasiado intensa. Pero yo digo, ¿qué es la vida sin esa intensidad? No sé, yo ahora acabo de terminar de leer El amor es imposible de Darío Stanraiver y él básicamente dice que el amor institucionalizado es imposible, ¿no? Que esta cosa que nos han puesto y que nos dicen que esta es la manera, ¿cierto? Heterosis normada, Claro. además tan tendiente al sistema capitalista neoliberal. Y él dice, no hay otra, o sea, la única manera de amar, dice él al final del libro, es entregarse Eso también es interesante. y dejar que el otro sea. Y bueno, ahí ver cómo no le va, pero Sí. es muy bueno el libro. Yo creo que además desde las experiencias de personas LGBTI quizás ha irradiado a otros sectores de la sociedad, personas hetero, etcétera, distintas maneras de vivir las relaciones, abiertas, cerradas, poliamorosas, etcétera, etcétera, que son cosas que la gente puede experimentar, ir y venir y que creo que también nos ofrecen otras posibilidades. Por supuesto. Valorizar los afectos también de las amistades. Esta idea yo creo que está muy presente en la comunidad LGBTI de la familia elegida. Como cuando yo tengo una pareja, para mí es tan relevante presentarle a mi papá, a mi madrastra, etcétera, como presentarle a mis amistades. Por supuesto. Es como presentar así como, chuta, te va a presentar ojo, que te va a presentar a mi familia. No, y además, Ay, qué como- miedo, porque ahí las amistades como... Claro, A ver. claro, porque además conocen los patrones de una. Pero eso, también la familia elegida, me parece, en las malas está mucho. Sí. De la Camila Sosa. A mí me gusta mucho eso. Ahora, yo pensaba, Emilia, que, claro, yo te conozco desde que partiste como... Desde Potrilla. Desde Potrilla, desde que partiste, porque yo ya estaba en la radio cuando... Sí. cuando... Pero tenías otro color de pelo. Sí, esto lleva solo 8 años, el pelo morado. Sí, sí, sí. Entonces tenías el mismo color de pelo. Sí, puede ser, porque, ¿O no? bueno, Bueno, como 2018 ya yo estaba de vuelta y me acuerdo ese mayo feminista que fue tan importante, ¿cierto? En donde tú también tuviste un rol protagónico desde la Facultad de Derecho, pero también te pusiste un montón. Y hasta el día de hoy yo siento que tú te expones un montón. Me parece súper, súper valiente y una de las razones por las que nos entusiasma es que estés acá contándonos. También de la resistencia, porque yo me imaginaba, claro, tú tienes me imagino, un núcleo de cariño y contención muy potente que te permite poder ir a guardarte, pero tú sales de ahí y claro, yo te sigo en redes sociales, la cantidad de cosas que todavía, la cantidad de violencia, de hostilidad que sigue recibiendo hasta el día de hoy Sí, es es muy heavy. impactante, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿cómo te cuidas de eso? ¿Cómo te proteges? Y si hay en los libros, en la música, en el cine, espacios que tú te sientas, bueno, vengo acá y me escondo un poquito Sí. del mundo y me cuido acá. dos cosas. Lo primero, yo tengo un sentido del humor muy oscuro. Entonces, a veces, de toda esta odiosidad que recibo en redes sociales o en la calle, yo me río. Lo cual para mucha gente, o sea, no lo hago en público porque alguien me viera y diría, ¿qué le pasa a esta mina? ¿Cachai? Como, ¿por qué no se toma en serio esto? Entonces, lo primero, en mi entorno más privado, más íntimo, para mí es un recurso heavy el humor. Como, además de que me jacto de ser bien chistosa, pero no lo demuestro mucho porque mis roles, los Claro. roles que he tocado jugar son más seriotes. Pero eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, yo musicalizo y romantizo mis momentos de la vida. O sea, cuando estoy feliz, despierto con música alegre y como que fuera una película, como que fuera el soundtrack de mi película. Y cuando estoy triste, todo lo contrario y como me musicalizo mi vida. ¿Y cuáles son los lugares sonoros? Como que te imagino Dua Lipa, así como... De todo, ¿no? De todo. Yo creo que lo que más escucho es como divas de todos los tiempos. Madonna ha sido alguien ¿Como que me ha tienes una acompañado playlist? mucho. No. Es que ese es el tema. Yo soy muy desordenada para escuchar música. No escucho discos enteros. Todo el mundo que le gusta la música me reta porque no escucho discos enteros. O la gente me dice como, loca, ¿por qué escucháis 15 veces la misma canción? Y es como, es que estoy en este sentimiento, ¿cachai? Entonces yo escucho desde pop divas hasta como música más... cuando era más chica me encantaba The Cure, The Smiths, como yo era bien darks en el colegio. Sí, ok, la cosa melancólica La cosa darks, bien inglesa. melancólica. Y también te escucho harto reggaetón, música urbana hoy día porque me encanta bailar. Me encanta la música como señoras cebollentas. Como lado kitsch. Claro, ponte tú, todas las cantantes españolas de ese estilo, la Rafaela Carrá, como que ese tipo de pop divas también me gusta mucho.
Entonces, como te digo, es un popurrí, una ensalada de cosas. ¿Viste alguna vez a Las lágrimas, celos y dudas? Uy, tenés que ver a Las lágrimas, celos y dudas. Ya, anotado, por favor, anotado, aquí anotado. la directora editora va a poner aquí un link de Lágrimas, celos y dudas. Por favor, para cuando yo vea el programa, poder... Que yo sepa, no se han presentado últimamente, porque son 3 actrices muy notables, las 3, que tienen un show. Suena como algo que me gustaría mucho. No, es que te amarías. En donde se performan de divas, pero además tienen una postura política, porque Me son encanta. divas conservadoras de los 80. Brígido. Claro, entonces eso Bueno, a como diferencia de onda- la Rafaela Carrá, que era abiertamente comunista. Comunista, claro, no, pero aquí tipo Rocío Dúrcal. Ay, me ¿cachai? encanta la Ese es como Rocío ese, Dúrcal. ese es como ese estilo, y ellas cantan y se performan, y usan, no sé. Esas ese- poses tan teatrales Y el que jopo y la laca, y son Sí. fantásticas. Así que ojito si las ves. Entonces como que me musicalizo todo eso y además yo me refugio, yo tengo una relación cercana con algunas personas de mi familia, pero no con todas. Yo en realidad soy una persona quizás poco familiar. Obviamente que me apoyo en las personas que soy más cerca de mi familia, pero sobre todo en mis amistades. Mis amistades son un pilar tremendo en mi vida. Creo que tengo amistades, no un cerro de amistades, quizás más contadas, pero que me apoyan, que me acompañan, que me sostienen en los momentos más difíciles y de quienes yo estoy infinitamente agradecida. Y esa es la forma en que yo, como de alguna manera, resisto todo eso. Ahora, yo siempre digo que en los roles que a mí me ha tocado jugar, dirigente estudiantil, diputada hoy día, pucha, yo no me puedo quejar así como hacerme la víctima, porque la población trans tiene destinos mucho más duros, mucho más crudos, o que te maten en la calle, o el trabajo sexual, o la imposibilidad de encontrar un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo misma, compañeras, amigas, lo pasan muy difícil. Entonces yo también siempre trato de tener esa perspectiva de decir como, bueno, tengo una carga, sin duda, la exposición es difícil para mí, para quienes me rodean, pero también trato de tener eso en perspectiva, ¿no? Para estar siempre con los pies sobre la tierra y entender también que mi propia vida en otro momento fue más difícil que hoy. O sea, yo creo que, no sé, mi adolescencia, mi infancia, tuvieron muchos más desafíos familiares, económicos, personales, que hoy día con la exposición. Entonces eso también me permite ir diciendo como, bueno, esto es difícil, me doy el espacio para llorar si lo necesito, en la intimidad, porque yo para afuera muy dura, pero eso. Vamos a seguir retomando ese tema y otros cuando después de esta pausa volvamos con Cuestión de Gustos. Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con la diputada, activista Emilia Schneider. ¿Cómo estás? Muy bien. En esta segunda parte. No, lo he pasado estupendo. Nos cambiamos de setting. Sí, Ahora este estamos, hermoso setting que tenemos. estamos en nuestra hermosa cocina. Tenemos aquí unos quesitos para degustar más rato. Unos picadillos. Unos picaditos. ¿Qué te gusta comer en general? Me gustan harto los quesos. Me gustan, en general, los productos del mar. Algas, mariscos, todo. Me encanta el mar. Eso es como lo que me gusta Sí, comer. qué bueno vivir en Chile, ¿eh? Sí. Para ese. Y para me esos gusta gustos. mucho el limón y la salsa de soya. Como que soy adicta a la salsa de soya. Tengo así, le echo a todo. Mira, ¿Verdad? A todo. mira, el otro día probé una ensalada con yo. en vez de aceto era salsa De de base, soya. siempre salsa de soya. Fue una experiencia interesante. Yo podría tomármela así en un vaso. Oye, hablando de gustos y de aprendizajes, etcétera, fuera de cámara estábamos hablando de Sex Education. Me acordaba cuando decías más temprano que las nuevas generaciones van a tener menos problemas y menos conflictos de los que tuvo la tuya, que tuvo menos que las que tuvieron antes, ¿no? Y a mí me da la impresión de que existan productos audiovisuales masivos, como Sex Education nos permite Masivo. eso. Y quería preguntarte qué opinaste tú de la serie de la representación. Yo amo Sex Education, me declaro fan. Encuentro que aporta algo que necesitamos en Chile, que es desmitificar, despenalizar un poco la educación sexual
como una cuestión relevante. O sea, acá en Chile cuando hablamos de educación sexual, o sea, ¿de qué se habla por parte de los sectores más conservadores? De pedofilia, de abuso, de sexualización de la infancia, y es todo lo contrario. Y en la serie se ve cómo te ponen situaciones muy cotidianas que ocurren en las escuelas. Yo trabajo en particular en educación en el Congreso y estas cosas ocurren en las escuelas. Y todas las personas cuando estábamos en el colegio lo sabíamos. Hay bullying porque un compañero es gay, acosan a una compañera porque, no sé, está en la etapa en que le empiezan a salir las pechugas, una compañera vivió acoso en la calle, un cabro está inseguro de su masculinidad, qué sé yo. Son cosas que ocurren y hay embarazo adolescente, etc. Y ahí te muestra cómo la educación sexual o cómo hablar de estos temas en la escuela te puede solucionar problemas concretos reales. Y yo siento que eso es muy interesante. Te plantea también un debate, porque en la serie es uno de los estudiantes quien hace la educación sexual con estas consejerías. Y un poco en Chile yo creo que pasa lo mismo. O sea, en los colegios donde hay este interés, hay algunas municipalidades, la Municipalidad de Santiago, otras que han trabajado por incluir estos temas. Pero en otras comunidades educativas son les estudiantes, profesores, profesoras, quienes ponen estos temas y autogestionan de cierta forma estos conocimientos. Claro, pero en el caso de Otis, digamos que su conocimiento viene de la mamá, que es un personajazo, Claro, o sea, es como, no es que él se le ocurre, para si alguien no ha visto la serie, no es que se le ocurre inventar todo esto, sino que su mamá, que además es Gillian Anderson. La amamos. Así, pero diva total. Yo cuando sea grande quiero ser como Gillian Anderson. Es como, Dios mío, qué mujer más espectacular. Y además es una mujer que además desde su rol de estrella ha tomado muy en serio la educación sexual y afectiva. Y de hecho ahí me quería detener respecto a Sex Education, porque no es solamente el tema de la importancia de todo lo que es la afectividad, sino también de los vínculos, ¿no? Y por lo menos a mí la segunda temporada es la que más me gusta, porque en la segunda temporada vemos que no son solamente los adolescentes, sino que los adultos, incluso el personaje de Gillian Anderson, que se supone que es la que sabe ella todo. vive una gran lección en la última temporada. Sí. No, a mí me gusta mucho eso, como cómo pone el tema de el hablar de la sexualidad y la afectividad como una cuestión tan necesaria para la vida de los seres humanos. Y que, como bien dices tú, no solamente el acto sexual, que es lo que se piensa usualmente. La educación sexual no es solamente hablar de cómo poner un condón y cómo prevenir ITS o un embarazo adolescente, efectivamente nuestra relación con los demás, con una misma, en un amplio espectro de cosas. Y a mí me parece interesante también que se ponga como algo positivo, porque no sé, pues yo hace poco vi una noticia de un cura condenado por abuso sexual a menores y que parte de su condena es recibir clases de educación sexual. Y yo digo, pucha, ¿cuánta prevención de este tipo de abusos tendríamos si en vez de darle la educación sexual a los criminales, se la diéramos a las víctimas o potenciales víctimas, a quienes necesitan esa educación? Entonces, nada, a mí yo en verdad soy una promotora de Sex Education, porque además una de las causas que a mí me llevan a la política también es la educación sexual integral. Nos hemos dedicado a pelear para que exista en este gobierno un proyecto de ley, para que el Congreso entienda la importancia. Y está difícil avanzar, pero no creo que podamos callarnos, porque es un tema que ya se instaló y si no sale ahora vamos a tener que seguir peleándolo para el futuro. Sí, de hecho, me acuerdo haber entrevistado varias veces a Andrés Murillo, además director ejecutivo de la Fundación también, para la Confianza, doctor en filosofía. Claro, él es de alguna manera más conocido porque es uno de los creyentes contra Caradima, pero es un hombre que ha trabajado mucho, me gusta mucho su filosofía de la lógica de para la confianza, ¿no? Y cómo finalmente se trata de entrenar a niños y niñas a que puedan primero tener vocabulario respecto a sus propios cuerpos y a lo que sucede. Porque los abusos a veces se ocultan en estos típicos nombres que le ponen a los genitales como eufemismo. Claro. Y lo otro de efectivamente generar lazos de confianza donde ellos se puedan sentir cobijados en caso de que algo suceda. Y eso es tremendamente importante. Entonces, ahí preguntarte, ¿no? En lo que haces desde el Congreso y también desde el activismo y desde pertenecer a un partido y desde el trabajo en las universidades, etcétera. ¿Qué tan importante tiene tener estos vínculos de confianza para poder sostener el activismo? O sea, finalmente ¿como dentro del activismo? Estoy pensando en los afectos, finalmente. Sí, a mí me ha pasado que de hecho yo con compañeros, compañeras de activismo, de militancia, claro, una parte siendo compañeros de una causa o compañeras de una causa, inevitablemente en el camino se forman esos afectos. Y yo creo que es parte un poco de lo que hablamos antes, hacen parte de tu familia escogida un poco. Y yo creo que de los más lindos afectos se pueden dar en ese sentido. Creo que es muy lindo compartir con alguien una causa, un querer cambiar algo, un querer un mundo distinto, como compartir con alguien que quieres una mirada de cómo debería ser el mundo. A mí me parece
hermoso, me parece romántico, ¿cachai? O sea, a mí me encanta, si tengo una pareja, compartir como un poco de idealismo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es clave para mí, para mis vínculos y es clave para los vínculos, como creo que le da una profundidad muy bonita y creo que en los activismos hay harto afecto. Yo de hecho siempre digo cuando me preguntan como, pucha, ¿dónde hay redes para personas LGBTI que no encuentran? En los activismos, en las organizaciones, en colectivos, colectivas, qué sé yo, como ahí hay también espacios donde una va a hacer un trabajo político, pero también se puede encontrar cierta contención, cierta comprensión o incluso cierto canalizar esa rabia que una puede sentir, que a veces una se la guarda, se la come sola. A mí me pasaba mucho eso. Yo en mi adolescencia crecí muy enrabiada, muy resentida por muchas cosas, cuestiones que me parecían injustas que le pasaban a mi mamá, que me pasaban a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante mucho tiempo yo creo que la canalicé desde la negatividad, pero ya cuando empecé a involucrarme más en el movimiento estudiantil, cuando entré a la universidad, vi en la militancia y el activismo una forma de decir como, ok, yo tengo mucha rabia por muchas cosas, pero esto puede ser algo destructivo o algo creativo, en el sentido de decir como, bueno, le voy a poner esta energía a echarle ganas a cambiar cosas que a mí me parecen injustas. Y a mí eso al menos de lo que me parece como más romántico de la política, más amoroso de la política, no sé. Que claro, y además se transforma en un espacio tan hostil. Y tenerlo vinculado a algo emocional también te hace no perder de vista por qué tú estás haciendo las cosas. Como que yo me acuerdo, yo desde ahí digo como, ya, como, bueno, o sea, yo estoy acá por esto. Como porque hay muchos distractores en el camino. El ego, el poder por el poder, la plata, etc. Y no hay que perder de vista por qué una entra acá. Y yo siento que eso, enraizado ahí, es muy... te mantiene los pies en la tierra. Como además, como distractor también están los mandatos, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo conversábamos antes fuera de cámara, pero me parece importante igual como traerlo, ¿no? Las exigencias que se les hacen desde los medios de comunicación respecto a cómo se ven, si se maquillan o no se maquillan, si se visten o no se visten, si subieron de peso, si bajaron de peso, y uno dice así como, eso las de alguna redes manera sociales. es muy fuerte. Sí, es muy brígido. Yo creo que es muy brígido para las mujeres en general. Y yo me esperaba que siendo una persona trans en política fuera brígido, pero creo que ha sido más heavy de lo que yo me esperaba. Como, o no sé si más fuerte de lo que yo me esperaba, pero más agotador. Porque, bueno, yo creo que en mi primer año en el Congreso se notó mucho cómo sectores conservadores de ultraderecha, etcétera, están obsesionados con hablar de mi cuerpo, de mi identidad, de que aquí, allá, como el típico chiste pelotudo de las redes sociales. Salir de ahí es súper complejo. Sí, porque una misma, yo no quiero ocupar el lugar de víctima en el debate público. Yo quiero hacer otra cosa. Yo no me siento una víctima de nada, ¿cachai? Como no quiero ocupar ese lugar. Entonces, salir de ahí, incluso del lugar que te trata de poner tu adversario, es peludo. Y una está entre contesto o no contesto, me hago la loca, no me hago la loca. Y además está el tema de los medios de comunicación y las redes sociales, más allá de los colegas medios venenosos. Que efectivamente con mujeres en política, personas LGBTI en política, está esta exigencia muy heavy, como respecto a cómo te ves, y eso, no sé, es fuerte. Es súper duro. Es súper fuerte y refuerza otras cosas que son terribles, o sea, como cuando a mujeres conocidas en el ámbito que sea, todos están cometiendo si suben o bajan de peso, o sea, ¿cuál es el mensaje que le damos a las niñas y niños del país? O sea, estamos reforzando y construyendo trastornos de conducta alimenticia. Yo cuando chica los viví, y es algo que una convive toda su vida. De hecho, a mí una diputada, una compañera y amiga, la Francisca Bello, me invitó a firmar un proyecto para que tenga también una cobertura, una mirada desde salud para los trastornos de conducta alimenticia. Y eso es una cuestión que está instaladísima en las nuevas generaciones y que es terrible. Entonces, como que no es solamente que ataquen a una figura y como, pucha, pobrecita la actriz, diputada, etcétera. También empaticemos con todas esas. Pero el mensaje que estamos dando es más grande todavía. Es más grande y es más peligroso, sobre todo cuando hablamos de todas las problemáticas de salud mental, de convivencia, de violencia que viven las nuevas generaciones. O sea, puta, yo creo que con ese tipo de cosas nos estamos farreando del futuro de alguna manera. O sea, claro, son tonteras de ese nivel de profundidad. Vivimos además en una época de tensión ahí, porque a mí me parece que por un lado tenemos todos estos mensajes del feminismo, de que nos empoderemos, de que seamos, de que vivamos nuestro cuerpo, nuestro goce, nuestra identidad desde la libertad, pero al mismo tiempo tenemos estos mandatos sobre el cuerpo, estos mandatos sobre el
habitar, ¿no? De cómo se supone, y estar en tensión. O sea, por ejemplo, las redes sociales, y tú eres muy usuaria de redes sociales y estás constantemente contándonos cosas y invitándonos a cosas en tus redes sociales, pero también son un lugar de mucha complicidad, de militancia, de encuentro de intereses, pero también son un lugar de mucho mandato, de mucho cuerpo perfecto, de mucho deberías, que es muy rudo, ¿no? Muy rudo. ¿Cómo manejas tú, por ejemplo, solo pensando en redes sociales, y cómo desarrollaste con tu equipo una estrategia para usar la máquina en vez de que la máquina te use? Esto es muy curioso porque voy a revelar algo que no he dicho tantas veces, pero yo, antes de meterme en política, redes sociales, cero. O sea, te estoy hablando que yo tuve celular con WhatsApp en segundo año de la universidad, o sea, 2016, como antes tenía estos celulares X, como... Va a llamar. Claro, como desechables, ¿cachai? Como que nunca me interesó, tenía Facebook por los juegos, como que me hice Instagram mucho más grande, Twitter lo mismo, pero entendí que era una plataforma que había que usar y me fui hallando también, me fui hallando ahí. Y efectivamente yo he tenido una conducta bien errática para mí misma, o sea, como al principio cuando me llegaban comentarios negativos yo en verdad los leía todos. Todos y cada uno, y me envenenaba sola con eso. Hoy por hoy tengo un equipo que evidentemente ayuda a filtrar los mensajes, a revisar, a responder cosas más automáticas, qué sé yo, porque nos llegan muchas cosas, pero también he aprendido a tomármelo con más humor. Me gusta más prestarme para hacer cosas en redes sociales porque he ido entendiendo que es como que en el fondo adaptar un mensaje a un medio, un mensaje complejo, de repente un medio sencillo y masivo, pucha, es un desafío súper grande, un arte muy complejo, y a mí yo creo de las cosas que hago que más me gustan es comunicar. Como me encanta comunicar, me encanta como esa parte. Entonces encontré en las redes sociales eso. Yo no tengo tanto atado porque yo, como te decía antes, yo empecé a usar más las redes sociales por esto, entonces como que no sentí tanto esa como que me quitaran mis propias redes. Todavía leo mucho las críticas y los comentarios feos, pero hoy aplico mi humor y me río de ellos y recojo también las cosas que tienen un punto. A veces hay gente que te lo dice de forma muy beligerante, pero una lee un tuit y dice, ya, detrás de todo este puteo, igual tiene un punto, po. Igual tiene un punto. Yo soy bien abierta en ese sentido. De hecho, a mí me ha tocado como que a veces gente como que me interpela por redes sociales mala. Puchi, yo les hablo y les digo como, en realidad tenía un punto, como ayúdame a hacerme cargo, y después hemos terminado como súper en buena, como decir, como yo diciéndole como, loco, gracias por levantar este punto, porque ahora yo puedo hacer esto, que era algo que me faltaba. Entonces como que, nada, le he ido encontrando un espacio. Y la chica que está a cargo de como toda la gestión de mis redes sociales es una cabra muy joven, entonces también mucho más joven que yo. Entonces también me mantiene al día. Claro. Me mantiene al día. Y eso, sí, eso. Ahora, estaba pensando también, mientras te escuchaba, en lo que fue en mayo de 2018 y ese entusiasmo, ¿no? Y esa valentía y ese arrojo que se vivió en las universidades, especialmente en la Chile, pero no solamente en la Chile. No, y en liceos, en todos lados, claro. Y luego, corte, han pasado 6 años y parece que hubiésemos avanzado, pero también retrocedido, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente esto es de avanzar y retroceder. Yo hay días en que ando muy negativa y digo como, nada de esto ha servido de nada. Y otros días en que digo, hemos avanzado. Como, o sea, eres diputada, para empezar. Y yo efectivamente, pero más allá de mí, como yo efectivamente creo que hace 10 años atrás Chile era un país mucho más conservador. Claro, pero estoy diciendo, hay una diputada trans hoy. Claro, también, eso también es un... estoy yo como diputada trans y hay otras 3 diputadas abiertamente LGBTI en el Congreso y quizás cuantos más. Pero efectivamente yo creo que la sociedad ha cambiado harto. No solamente en términos como de cuestiones concretas como políticas públicas, yo creo en la educación se avanzó harto con ley en torno al acoso y abuso sexual, protocolo en las universidades, las escuelas, también en materia de inclusión. Como que creo que el 2018 abrió esa veta de que la violencia de género y la discriminación no solo se combate con sanciones, sino que también hay mucho que la educación en sí misma puede hacer. De hecho, la educación sexual integral, que es una lucha mucho más larga, creo que agarra mucho más vuelo también después del 2018. Creo que ese 2018 además excedió con creces la educación. En el fondo fue una interpelación a toda la sociedad de instalar el debate por el feminismo. Con mucha fuerza. Ya venía con Ni Una Menos, el 2016, o sea, hay una historia feminista potente para atrás, pero creo que ese año fue un año como bien importante. No, y además recordemos que
transformó Sí, po. las maneras en que nos relacionamos al interior de la academia. Claro, ¿no? Y en la academia heavy. Y también abrió un debate, porque hoy día, a varios años del 2018, yo creo que el debate entre los distintos sectores políticos es como, ¿qué feminismo? Porque nadie dice, no, yo soy antifeminista, o sea, salvo los más ultraderecha. Pero en general una ve en el resto de los sectores como una disputa por quién está efectivamente luchando más por los derechos de las mujeres, por las causas feministas. Y a mí ese debate me parece muy interesante, porque yo no creo que todos los feminismos sean iguales. Hay distintos feminismos y yo quiero representar mi feminismo de izquierda, mi feminismo socialista, un feminismo que para mí no cabe en una polera de Falabella o de otro retail que no nos auspicia. Bueno, no auspicia ningún retail. Bueno, de todos los retails que no nos auspician ni a este canal, ni a este programa, ni a mí misma. Y creo que ahí hay una disputa interesante, ¿no? O sea, hace poco yo veía en redes sociales, ponte tú la pregunta, si Margaret Thatcher era un icono feminista. Y yo tengo muy claro por qué para mí no. Pero creo que ahí es ese debate. O sea, no sé, una vez figuras que intentan posicionarse ahí desde sectores que usualmente han estado alejados a esa idea. Y ahí es donde yo veo el principal avance cultural. O sea, ahí hay un avance cultural ideológico en las ideas feministas. O sea, se instala el debate y hoy día estamos discutiendo quién está más por los derechos de las mujeres. En vez de feminismo sí, feminismo no, o que el feminismo sea algo muy invisibilizado. Creo que el 2018 marcó eso, cómo los feminismos vuelven a la arena más masiva, porque el feminismo ha tenido una trayectoria importante en nuestro país, la lucha con la dictadura en los 90, pero también hay largos silencios feministas, momentos de desencuentro del movimiento, y creo que el 2018 marcó un resurgir, y ahora tenemos... Y una generación. Y una generación. Y también recuperó otras generaciones que se habían retirado, o que estaban en otra, o que su trabajo era invisible, y nos juntó a todas. Y creo que el momento en el que estamos hoy día, en este avanzar y retroceder, cultural, políticamente, legislativamente, creo que estamos en la pelea de cómo las feministas podemos volver a tener otro impulso. Yo creo que todavía hoy día, si uno mira las últimas votaciones, el voto de las mujeres y la conciencia que toman las mujeres respecto a sus derechos, la población LGBTI respecto a sus derechos, es gravitante. Es gravitante en Chile. O sea, en el último plebiscito, el debate se estuvo marcado por el aborto en tres causales. O sea, el que diga que esto es una causa identitaria que no le importa a nadie, yo lo invitaría a analizar los datos electorales. Pero eso, creo que todavía sigue siendo uno de los proyectos o de las ideas transformadoras que más convocan, que más abren debate, y creo que estamos en un momento bien complejo donde tenemos que volver a reagruparnos para volver a presionar por avanzar. No solamente por no retroceder, sino volver a plantear temas, volver a decir con fuerza que las ideas feministas tienen mucho que aportar a la vida cotidiana de las personas, y ahí yo veo en el tema de los cuidados un tema muy interesante. Yo presento un proyecto de ley para garantizarle derechos a estudiantes cuidadores en la educación superior. Padres, madres, personas que cuiden a alguien con dependencia, niños, niñas, etc. El gobierno está trabajando en el Sistema Nacional de Cuidado, y creo que el tema en general interpela mucho, porque a todos nos cuidan y a la mayoría de las personas cuidamos alguna vez en la vida. Ya sea a una persona pequeña o a una persona mayor. Y creo que eso es algo muy conectado también con temas que han sido temas en los últimos años. O sea, el tema de los derechos sociales, la falta de pensiones, salud digna, educación digna, también tiene que ver con esta ausencia de políticas que apoyen a quienes cuidan, porque al final, ante la ausencia de estos derechos, ¿quién está en la casa ayudando con las tareas, cuidando al papá enfermo y trabajando el doble porque no hay jubilación para los abuelos? Suelen ser las madres, las hijas, las hermanas, las tías. Y ahí, pucha, hay una potencia. Yo creo que nada, creo que estamos en un punto de inflexión, creo, para el futuro. Sí, yo creo que una cosa que tiene que ver con todo lo que dices, también esta idea de volver a lo comunitario, ¿no? Porque es como cuando tú dices, todos lo colectivo, lo solidario. Exactamente, todos hemos sido cuidados, todos vamos a tener que cuidar, y deberíamos pensar en una sociedad que cuida. Nos cuidamos entre todos. Bueno, y me das el pie para hablar de Bell Hooks. Ay, me encanta. ¿Viste? Antes que se nos termine el programa, poder hablar de que es El feminismo es para todo el mundo. Este es uno de mis libros favoritos de feminismo. Me marca heavy, porque marca una convicción que yo tengo con el feminismo. O sea, el feminismo no es solo avances para las mujeres y para las diversidades sexuales. No es una lucha gremial, no es una lucha identitaria, es un proyecto político para cambiar radicalmente cómo está ordenada la sociedad. Por ejemplo, volviendo a lo solidario, lo comunitario, poniendo en el centro los cuidados, entender que la reproducción de la vida, es decir, cómo yo como, me alimento, me educo, me atiendo en salud, luego me jubilo y me cuidan, es un problema colectivo, es un problema de todos.
Y creo que esa idea es tremendamente revolucionaria en el sentido de decir como... O sea, hoy día hablar de solidaridad a veces en las políticas públicas es una mala palabra. Qué fuerte. Es fuerte, porque a la gente le dicen, no, es que te van a quitar el fruto de tu esfuerzo. Y eso esconde finalmente que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan siendo ricos. Entonces, a mí, esta idea del feminismo es para todo el mundo repone esa mirada más global y también abre debates que son complejos para los feminismos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con las otras identidades? Yo creo que el feminismo... en el feminismo cabemos todas las personas, porque no nos tiene que unir nuestra identidad, ni nuestros genitales, ni si menstruamos o no, sino la idea de mundo que queremos construir. Y yo creo que la Bell Hooks pone ejemplos muy interesantes, la Angela Davis también, cuando hablan de la lucha de las feministas negras, que a veces no lograban generar alianzas con las mujeres blancas o mujeres burguesas, pero sí con sus compañeros de clase, de raza. Y creo que eso es muy interesante en momentos en que a veces como... Muy interesadamente, los enemigos, los adversarios del feminismo se intenta decir que el feminismo es una lucha contra los hombres. Cuando yo creo finalmente que el feminismo también viene a liberar a los hombres de muchas cosas. Liberarlos de los mandatos de la masculinidad, liberarlos de sentir que tienen que ser el hombre proveedor, el hombre más viril del mundo, y no dejarlos ser y vivir agobiados porque su pareja gana más que ellos y por otros dramas, ¿cachai? Y esos son problemas del patriarcado, no son problemas del feminismo. Entonces, como que yo le quiero decir a los caballeros de Chile, sus problemas es el patriarcado, el machismo, que a usted también le afecta, no es el feminismo. Léase a Bell Hooks. El feminismo es para todo el mundo. El feminismo es para todo el mundo y con esa estupenda recomendación vamos cerrando esta cuestión de gustos. Nosotros despedimos este programa, les invitamos a que revisen todas y cada una de sus ediciones, están en el canal de YouTube y nos encontramos prontamente. Yo me quedo aquí con la Emilia Schneider comiendo un poquito de queso, ¿te parece? Me parece estupendo. Nos vemos pronto.